Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, bienvenidos a Un Café Contigo. Ya estoy aquí con Sonia. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Cómo va todo? Muy bien, Laura. Muchas gracias por invitarme a pasarme a tomar un cafecito acá contigo también. Ah, ya sé, ya traemos ese vínculo, ¿verdad? Del Ese mood, cafecito. sí, Sí, tanto en tu podcast como en el mío, nos estamos echando un cafecito, entonces me qué encanta. rico. Sí, bienvenida y la verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí, sobre todo para hablar de este tema que es importante psicoeducarnos, que es el tema de la bipolaridad, ¿sí? Que pues bueno, es un trastorno que pues viven diferentes personas y que muchas veces nosotros lo usamos coloquialmente. Es que ando bien bipolar y ando que feliz, que triste y los cambios de humor y entonces a veces utilizamos mal este término y que muchas veces lo podemos confundir y que pues no es así, ¿no crees? Sí, de hecho es bien importante y me gustaría enfatizar mucho esa parte, ¿no? Explicar un poquito en qué consiste realmente el trastorno bipolar y en qué consiste un posible trastorno de estos cambios de estado de ánimo que la gente coloquialmente le dice, porque sí he escuchado bastante que dices que estoy bipolar porque estaba triste en la mañana y luego estaba enojada al mediodía, luego me puse feliz, luego otra vez me puse enojada, luego otra vez triste. Y Claro. pues realmente eso no es una bipolaridad, ¿no? Entonces la intención es tomarlo con un poquito de seriedad en cuestión del diagnóstico y darle el respeto que merece, y porque realmente no es nada fácil a quien realmente tiene bipolaridad, porque vivirlo no es lo mismo como tal que decir, ay, creo, porque tuve un Exactamente. lunes pesado, ¿no? Entonces, Sí, es bien importante, como tú dices, ir señalando como estos puntos que hacen la diferenciación y como bien lo decías, tomar un poquito de más seriedad al término uh-huh. porque no nada más pasa con esto, también pasa con la depresión o con la ansiedad y ya lo exponenciamos y decimos, no, pues es esto y muchas veces nos autodiagnosticamos cuando las cosas pues no son así, ¿verdad? Se necesita el apoyo de un especialista. Entonces, Exacto. platícanos, o sea, así empezando, ¿qué es? O sea, Bueno, vamos a diferenciar el trastorno, como tú dices, de la bipolaridad de un estado de ánimo normal, ¿no? Bueno, va, mira, pues primero que nada hay que saber que existen dos tipos de bipolaridad, ¿no? Está lo que es el tipo uno y el tipo 2. Explico uno y explico el otro y luego explico el trastorno de ánimo que es el que normalmente la gente llega a tener, que cree que tiene bipolaridad. La bipolaridad pues es un estado emocional de muchos cambios conductuales, emocionales y cognitivos. Para poder diagnosticar un episodio, una persona con bipolaridad tipo uno quiere decir que tiene una conexión entre depresión mayor y episodio maníaco. Ahí va, porque van a ser palabras como nuevas, ¿no? Primero Claro. que nada voy a definir qué es un episodio de depresión mayor. Es una persona que realmente no tiene esperanza de la vida, tiene mucha ideación suicida, no se siente motivado por nada, quiere acabar con su vida, no tiene estructura, tiene mucha alteración de sueño, de alimentación, deja de ser funcional, quiere decir que deja de trabajar, deja de convivir con sus amigos, con su familia y demás. Es un estado depresivo mayor que realmente está en cama literalmente, se va hasta abajo. Claro. Y del otro lado tenemos la definición de un episodio maníaco o hipomaníaco, que son otros dos tipos. El episodio maníaco es una alteración cognitiva, por así decirlo, donde hay mucha euforia, mucha distorsión cognitiva, mucho cambio emocional drástico superior y normalmente hablamos de una pérdida de la realidad. O sea, la persona sale de la realidad, llega a sentirse superior, llega a llegar a, a percibirse como Jesús o como vienen los ovnis por él. O sea, realmente hay una desconexión de la realidad. Esa es la parte maníaca. Ok. ¿Sí? Y la parte hipomaníaca no es que sea menos leve, pero sí es menos leve que la manía. Hay alteración también, hay euforia, hay pensamientos distorsionados, hay mucha alteración emocional,
pero no llega a haber una pérdida completa de la realidad. Simplemente hay muchos sueños. No, yo voy a ser el presidente, pero no se la creen como que son el presidente, pero hay muchos sueños de querer hacer algo como muy fuera muy de. fuera. ¿Vale? Ok. Con esas 3 definiciones aclaramos. Ahora, me siento como maestra, ¿no? Así como, Claro. nada más esta parte. Sí, pero es importante como enfatizar Sí. porque muchas veces lo podemos leer, lo podemos investigar, pero al ya escucharlo de un especialista es súper diferente. O sea, al Sí, menos yo claro. lo considero así como ya más explicado, decir, a ver, esto está pasando y esto lo puedes ver así, así, ¿no? Ok, Vale, vale. Bien, entonces ahora para definir un trastorno bipolar tipo 1, tiene que haber sí o sí un episodio maníaco. ok, Y subsecuente o antecedente a ese, un episodio de depresión mayor o una hipomanía. ok, Si no existe un episodio maníaco, no se puede diagnosticar con bipolaridad tipo 1. ¿Sí? ok, Necesitamos que exista. Y cuando existe, normalmente el paciente es internamiento. Como está fuera de la realidad, necesita sí o sí vigilancia 24/7, medicación e internamiento para que regenere la parte de neurotransmisores y demás que está como fuera de. Ese es ok, el episodio, el tipo 1, ¿vale? ok, Y el trastorno bipolar tipo 2, mucha gente lo ve como, bueno, es más ligero, es menos fuerte porque entonces no ocupa un episodio maníaco, sino solamente episodios hipomaníacos con depresión mayor. Pero realmente yo no quiero minimizarlo como menos impactante porque normalmente el bipolar tipo 2 tiene episodios de depresión más prolongados que el tipo 1 ok, y al final de cuentas también hay mucho daño cognitivo, emocional y demás. Entonces realmente los dos son difíciles de sobrellevar, pero la diferencia es que en el tipo 1 sí hay un desconecto de la realidad y en el tipo 2 ok, puede que no lo haya. ok. Entonces más o menos como sería la Eso. diferencia. Ok, muy bien. Y entonces ya una vez definido esta cuestión, ahorita mencionabas que también los seres humanos muchas veces confundimos, bueno, nosotros las personas, coloquialmente, como tú dices, un estado de ánimo o un trastorno de estado de ánimo. ¿Cómo se diferencia la parte de bipolaridad con un trastorno del estado de ánimo? Bueno, mira, el tiempo es muy importante, ¿no? Cuando una persona es bipolar, no, sí puede tener cambios drásticos de estado de ánimo, pero son reacciones por la distorsión cognitiva que tienen y esos suelen ser más en hipomanía o en manía. Ok, Sí, pero por ejemplo, una persona bipolar tiene un episodio depresivo que dura semanas o meses, no dura 5 horas, o sea, realmente es semanas, meses atorados y después brinca a manía. Y en manía va a estar días o semanas y luego otra vez brinca depresión y así consecutivamente va brincando. claro, ¿Sí? es como Y cíclico. pudiese ser cíclico, nada más que hay casos donde es, por ejemplo, me ha tocado pacientes que tienen una vez al año el brote maníaco y todo lo demás es depresión y se sobrelleva, ¿no? Hay pacientes que sí pueden tener brotes maníacos cada mes, Ah, ok, o sea, o hipomanías cada mes. Yo creo que depende mucho el contexto, la vida del paciente y sobre todo lo que yo más he detectado es que depende justamente la intervención en el momento oportuno. Si tengo ok. pacientes que han tenido muchos episodios depresivos y después tienen uno maníaco, es un paciente más complicado de sacar porque ya tiene una historia con muchos episodios depresivos o distimia Ok, inclusive. Pero ese es un ok. paciente que apenas va empezando con esto, entonces pues, es mucho más fácil que lo pueda sobrellevar. Oye, aquí está tronando, no sé si se escucha en el podcast. Sí, de Está hecho, lloviendo. acabo de escuchar de que, y yo, ay, ya no te estoy escuchando, Sonia. Sí, Y son yo, sí, los empecé a truenos. escuchar algo, un ruido extraño, y yo, Está ahorita no se escuchó. tronando, En ya está el serio. diluvio de este lado. Bueno, no importa, aquí como quiera, Ok, con toda sí, perfectísimo. con toda la información, no te preocupes. Entonces, ok, hablábamos de estas dos partes, ¿no? O sea, El tiempo. del tiempo Uh-huh. que hace la diferenciación. Sí, porque, por ejemplo, si yo un día nada más tuve estos cambios o el lunes, muchas veces también las mujeres, o sea, como que nos decimos mucho en el tema del periodo, no, es que ya, o sea, como tuve esos cambios de ánimos y a lo mejor es una cuestión meramente hormonal. O también, como tú decías, esta parte de cómo el tener picos en mis estados de ánimo, como también hay que ponerle un foco de atención, ¿no? Sí, cuando viene un paciente y me dice, estuve 5 o 6 cambios emocionales en un día,
yo lo vinculo más a, es un inicio de una posible depresión ligera, incluso se llama inicio de trastorno de estado de ánimo, porque hay muchos cambios durante el día. Si estos cambios duran varios días, ya te está indicando que algo está pasando. Pero si fue un lunes porque ponché la llanta y luego porque se me atravesó el otro y luego llegué tarde a mi trabajo y mi jefe me regañó, pues si solamente fue el lunes, pues fue un lunes, fue un día que no estuvo tan padre, pero no quiere decir que tengas un trastorno o que vayas a inducir un trastorno mental. Digo, hay que tener muy en cuenta que todos vamos a vivir cosas difíciles en nuestra vida y tenemos que trabajar con la adaptación. Ok, ok. Y estos casos, por ejemplo, de los trastornos de bipolaridad, digo, ahorita mencionabas que es como un poco complicado, pues sobre todo para la persona que lo está viviendo, y ya nos dabas como un poquito de información. Por ejemplo, pero estos casos, ¿cómo requieren ser tratados? O sea, porque y luego decimos, no, pues nada más ve al psicólogo, o nada más, o sabes que el medicamento, o bueno, o se van por otros lados que pues nada que ver, ¿verdad? O se puede confundir con digo, tú sabes que hace mucho tiempo, digo, todavía creo que puede estar sucediendo que a veces se confundían con cuestiones más espirituales y demás, los trastornos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos como ir identificando esto y cuál es el tratamiento indicado? Mira, normalmente cuando se diagnostica una persona con bipolaridad es porque se diagnosticó en el episodio maníaco o en el hipomaníaco. Es la única opción para poder diagnosticar y normalmente en ese estado se requiere de medicación o internamiento, como lo había comentado. Entonces, la primera parte es el psiquiatra. En la cuestión de regular la parte de los neurotransmisores, regular la estructura con apoyo de enfermería en un hospital, en una clínica, y posterior ya viene el trabajo con el psicólogo. Yo no puedo adelantarme porque como tiene mucha sintomatología, por más que yo haga malabares y brinque y deshaga, no funciona. Entonces, es realmente primero con el psiquiatra. Cuando ya sale del estado maníaco y se está reacomodando en su vida, ahí entramos nosotros. Es bien importante que el paciente pueda sentir o percibir que el terapeuta lo está entendiendo, porque él viene diciendo, yo era Jesús. Entonces, claro, ¿cómo le hago con eso? Porque la gente me veía y yo decía esto, yo no recuerdo muchas cosas. Entonces, yo creo que lo más importante es validar al paciente, validar de que vivió una situación complicada, difícil, y algo que también me he dado mucho cuenta es que todo lo que hayan vivido en su episodio maníaco tiene que ver con su historia de aprendizaje. Vaya, una psicosis no viene de la nada o no viene con un tema que nunca hayas vivido. Normalmente, un común denominador que pasa mucho es la cuestión religiosa. Okay. ¿Sí? Me han tratado varios pacientes que hablan acerca de lo que es Jesús o Jehová, depende de la religión, o sacan a Satanás, la cuestión espiritual, la cuestión religiosa de yo voy a apoderarme del mundo, yo voy a hacer que todos sufran, o yo voy a salvar a la gente, como esta parte de superioridad fuera de la realidad. Entonces yo creo que tenemos que explicarles primero que tiene que ver con su historia de aprendizaje, que tienen que hacer una reconexión con lo que han vivido para que puedan validarse, porque dicen, ¿por qué quería yo ser Jesús? ¿De dónde lo saco? Bueno, pues esto sale, hay que buscar en tu historia qué significaba para ti la religión, qué significaban las reglas que te inculcaban, todo eso se va haciendo una conexión para que vaya entendiendo y diga, ya estoy comprendiendo qué me está pasando, y sea más fácil que lo acepten, porque es muy complicado aceptar que tenemos bipolaridad. Claro. Y decimos, es que si tengo bipolaridad ya nunca voy a poder tener una pareja, nunca voy a poder una familia, nunca voy a poder trabajar, y es completamente un mito. Una persona bipolar es una persona que va a tener regulación con fármacos, eso sí, probablemente el resto de su vida, pero mientras que controlen y si se psicoeducan en cuestión de la emoción, aparte de las reacciones conductuales, relaciones interpersonales y cognición, pueden tener una vida como tú y como yo, o sea, claro, normal. Normal. Claro. Ok, entonces va muy enfocado más también al tema, o sea, como neurológico, o sea, que también, como tú decías, esta parte de regular el tema cognitivo, bueno, sí, neurológico, para que la persona también pueda estar, pues como tú dices, un poco más estable, ¿verdad? O vivir en estabilidad emocional. Hay como dos caminos, ¿sabes? La parte neurológica, que inclusive es genética también. O sea, claro, con muchas investigaciones sobre la parte genética en lo que es una persona con bipolaridad, y la parte contextual, historia de vida. Y ya cuando se mezclan,
ya pues Claro. se detona. Y si ese paciente, por ejemplo, desde niño ya había conductas depresivas o era un niño con negativista desafiante y no se le trató, no se le llevó a cabo un tratamiento psicológico a temprana edad, pues es más propenso que entonces sí tenga un problema de fuerte Claro. trastorno mental, y no solamente de bipolaridad, porque hablamos del diagnóstico multiaxial, o sea, aparte de bipolaridad pueden tener ansiedad generalizada, pueden tener rasgos de todo, o sea, pueden tener más trastornos aparte del de El de la bipolaridad. bipolaridad. Así es. Fíjate, hace poquito vi una serie que se llama Spinning Out, de una, igual de una patinadora, donde, o sea, la hija Ah, tiene ya, bipolaridad y la mamá también tiene bipolaridad. así es. Entonces, deja de tomar el medicamento la chica y empieza a tener episodios maníacos súper elevados y se empieza a desconocer. Y pues una de las cosas que yo observé ahí y digo, y ya tú me dirás, como que las personas obviamente batallan para compartir pues lo que están viviendo, ¿verdad? Ella como que no quería que nadie supiera nada, ¿verdad? Entonces se enteran todos y entonces ya la empiezan a comprender un poco más, porque ciertas conductas, porque esto, porque de repente tomaba ciertas decisiones. Entonces, ¿qué pasa sobre todo con el tema de la familia, ¿verdad? O los amigos y demás. O sea, ¿por qué es importante? O sea, no tanto de que vaya y la persona le tenga que estar diciendo a todo el mundo, ¿verdad? Tengo esto, porque pues al final de cuentas es algo muy personal. Pero sí, por ejemplo, la red de apoyo. Mira, primero que nada tenemos que hacer que el paciente acepte y procese lo que está viviendo. Claro. Tenemos sesiones de psicoeducación con la familia. A la familia se le tiene que explicar la parte teórica, la parte biológica, la parte de los fármacos, la parte de red de apoyo. Todo se le explica a la familia aparte. Hay sesiones familiares aparte para explicarles lo que está pasando. Me han tocado pacientes que ya tienen años con psiquiatra, pero nunca han tenido sesiones psicológicas, o hay pacientes que ya han tenido de las dos y han trabajado más interdisciplinariamente y la familia ya tiene un gran avance en teoría. Aún así, como quiera, los cito para valorar qué tanta información tienen o no para poderles apoyar. Yo me enfoco mucho en la funcionalidad. Me voy adaptando a las características del paciente, las habilidades que tiene el paciente, lo que es importante para él, para adaptarlo en la realidad. Cada sesión es completamente diferente porque cada paciente tiene sus diferentes tanto habilidades como metas, e incluso la dinámica de la familia es muy, muy importante. Pero sí tenemos que educar muchísimo a la familia porque es su principal red de apoyo. Definitivamente él decide quién le va a decir y quién no le va a decir, pero tenemos que hacer que lo dijera. Incluso hacemos role-playing de cómo lo diría, cómo lo explicaría para que fuera más sencillo también decirlo al exterior. Esa película es muy interesante. Todas las películas pues alteran o exageran bastante la sintomatología, ¿verdad? Si dejas de tomar el medicamento no quiere decir que llegues a un episodio maníaco como una película, pero es probable que entonces tengas más desregulación. Ajá. Ahora, si te llevas un tratamiento psicológico, digamos que te ayuda bastante entrenamientos para que puedas prevenir. Inclusive nuestra meta no es quitar el medicamento, es disminuirlo lo más que se pueda o quedarnos con un medicamento solamente como contención y los demás realmente quitarlos para que tengas pues menos toxicidad en tu cuerpo, por así decirlo. Claro, para que vivas como, pues sí, lo más, pues, como dices, menos con tantas cosas o con tantas cosas que puedan alterar, exactamente, que alteren el cuerpo. Entonces, pues bueno, ya compartiste esto. ¿Hay algunos mitos o tabús que tú hayas escuchado de este trastorno específicamente? O sea, porque de repente, pues hay mucha información, ¿verdad? Que se distorsiona y que muchas veces creemos muchas situaciones o mitos y demás, y por eso nos limitamos en la interacción con las personas o cometemos el error de decir cosas que a lo mejor pueden afectar también a la persona que está viviendo esto. Lo que más me he topado es que tienen mucho miedo las personas con bipolaridad. Incluso hasta amigas que saben que soy psicóloga. Una vez me iba a contactar una amiga, oye, es que estoy saliendo con un chico que es bipolar. ¿Qué onda? ¿Qué opinas? Y yo, pues nada, si está en tratamiento, adelante, no pasa absolutamente nada. Tienen como mucho miedo a que pueda una persona con bipolaridad hacer daño o matar.
Una persona con bipolaridad en estado maníaco es muy esporádico, normalmente está en estado depresivo y si va a querer hacer algo referente a la muerte es con él mismo, no con el otro. Entonces no es una persona peligrosa, es una persona que simplemente no se siente adaptada al mundo, siente que no hace conexión con el mundo, que nadie lo entiende, no siente, ni la familia me entiende, mis amigos me entienden, vivo en una ciudad donde no me siento gusto, no se sienten adaptados a lo que están viviendo y todo lo hacen porque tienen que hacerlo. Una característica que pasa mucho en los bipolares es que se acercan mucho a la parte artística. La mayoría son pintores, son escritores, son en cuestión de la música. Tienen a lo mejor su carrera normal, pero luego se van y se dan cuenta que lo hacían por encajar. Pero realmente con ya terapia y demás se dan cuenta que no era lo suyo. Entonces estuvieron siempre haciendo el deber ser hasta que quiebran y dicen ya basta, ya no quiero esto. Y en estado maníaco o en estado hipomaníaco tienen como más valor y hacen y dicen y lo que realmente quieren y sienten. Entonces es muy interesante analizar esto porque ya me está dando a mí ideas de qué es lo que el paciente en su vida quiere y de ahí lo empiezo a llevar en el camino, por así decirlo. Claro. ¿Hay alguna otra que nos quisieras compartir o ese es como lo más, como lo que has visto? Es como que lo que más he visto, pero también hay muchos mitos de decir, ay, se le tiene que pasar, está chiflado, solamente cada vez que algo malo le pasa lo van a internar. No, no es así. Realmente, si tú le preguntas a la persona, ¿estás a gusto internándote? Es muy difícil que te digan sí. Solo que sea tan tóxico la dinámica familiar que entonces están más a gusto en el internamiento, pero no lo hacen porque quieren. ¿Quién va a levantar la mano y decir, yo quiero sufrir 10 días seguidos? Yo quiero desconectarme de la realidad 5 días seguidos. Yo creo que eso no existe. No lo hacen porque quieren, sino están más susceptibles, pero la intención es que se acepten, repito, empiecen un proceso, hagan contacto con la realidad y puedan enfrentarlo, afrontar el mundo, ¿no? Por así decirlo, con sus metas. Es una persona más. El tratamiento psicológico tiene etapas, no es pura psicoeducación o no es pura reestructuración cognitiva, sino vamos variando. Variando y nos vamos adaptando muchísimo a lo que son las metas y a lo que es importante para el paciente. Claro, porque pues, como tú lo dices, o sea, tenemos que tratar a las personas como lo que son, ¿verdad? Como personas. Exacto, son personas. Sí, claro, y todos tenemos una historia diferente, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes recursos y hemos vivido diferentes situaciones y experiencias, como tú dices, que han llevado a que se esté presentando algo en nuestra vida, ¿verdad? Ya sea físicamente o emocionalmente. Entonces, entre más estemos conscientes de lo que está sucediendo, digo, a lo mejor aquí estamos compartiendo de una manera como muy, muy, muy breve, pero si alguien está viviendo esto, ¿verdad? O hay familia que nos está escuchando y está viviendo esto, me gustaría, Sonia, que nos compartieras, bueno, o sea, ¿qué es lo que tú recomendarías para poder, sobre todo, digo, ya más o menos dijiste algunas cosas que creo que son muy importantes, pero, o sea, ¿qué podríamos nosotros hacer para mejorar este mundo, ¿verdad? Y teniendo pues esta información que nos puede ayudar a relacionarnos de una manera mucho más positiva con los demás, ¿no? Sí, pues primero que nada no te asustes, no tengas miedo. La persona sigue siendo Juan, sigue siendo María, sigue siendo Pedro, ¿sí? Simplemente está en un estado emocional alterado, un estado cognitivo alterado, donde pues no se ubica. Si tú ves que un familiar, un amigo empieza a decir cosas incoherentes, pero que realmente la persona está tranquila, o sea, no lo dice por jugar, sino que está en sus 5 sentidos, pero sin coherencia lo que dice, empieza a actuar conductualmente de una manera no adaptada, pero igual como de repente, yo creo que son indicadores muy importantes para decir algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Esto permanece, no sé, durante 3 días seguidos y normalmente cada vez empieza como a alterarse más, como empieza a haber más conductas inadaptadas. La persona normalmente en maníaco no duerme. Puede pasar muchas horas sin dormir, puede pasar horas sin comer, está como ido, como que sale de la casa de repente, no sé, si sale en pijama cuando nunca lo hacía antes, cuando se conducta es como que fuera de su normalidad, de ese paciente, no mío, sino de él,
ya son indicadores, ¿no? Y lo que podemos hacer es primero hacer una cita con psiquiatría. Puedes llevar al paciente o puedes hacer una cita telefónica para preguntar, está pasando esto y esto y esto y esto, ¿qué crees? Y ya le damos un seguimiento de, bueno, sabe que nos tráigamelo para una valoración, o ahorita en pandemia a veces no, lo hacemos más que nada en línea, tenemos una sesión con la familia, nos explican la situación del paciente y entonces ya más o menos tenemos como una idea y ya sabemos si lo vamos a ver presencial o lo vamos a continuar en línea o lo vamos a dar lo voy a canalizar, ¿no? Pero el primer contacto a veces es con el familiar que está preocupado. No pasa nada que tú hagas una cita para descartar. De hecho, es recomendable y ya posterior a eso incluso te ayudamos para ver cómo le vamos a hacer para jalar al paciente a consulta para una valoración. Claro, creo que esto es muy importante porque a veces es como, y bueno, ¿y qué hago? Porque veo a alguien que necesita ayuda, ¿sí? Entonces a veces hay que explorar un poco más en toda esta información para decir, ok, oye, esto me está haciendo sentido. Bueno, voy con un especialista, o sea, no nada más porque aquí lo hayamos dicho, sino ir con un especialista para, pues también ir viendo hacia dónde como nos tenemos que ir moviendo, porque una de las cosas más importantes que mencionas es como pues cada persona es única e irrepetible y cada caso es único con una historia diferente, con sintomatología distinta y entonces ir con el especialista pues nos va a ayudar mucho más a tener una mejor guía y saber hacia dónde movernos, ¿verdad? Digo, yo sé que a veces nos queremos apoyar de los amigos o de los tíos o de los abuelitos y demás, porque realmente entra a veces mucho la frustración, bueno, ¿y qué hago, verdad? Sí, o sea, o qué hacemos, o cómo le ayudamos, o qué le digo, o qué no le digo. Entonces, pues aquí es seguir rompiendo esos tabús de, pues podemos acercarnos con un especialista de la salud mental, ¿verdad? Incluso para los psicólogos también es difícil trabajar estos casos porque pues quieras o no también te da un poco de miedo y luego si en riesgo, ¿qué va a pasar? Yo me llamo más como investigador privado, ¿no? Nos han tocado casos que son internamientos y mientras el paciente aún sigue en episodio maníaco o de maníaco, lo que hago yo es trabajar con la familia e investigar. Hago muchas preguntas, investigo, analizo, hago todo lo que tengo que recopilar que voy a ocupar cuando el paciente salga de la manía para llegar a tener toda la herramienta y trabajar con él directamente. O sea, realmente yo soy como una investigadora porque estoy recopilando información y digo, bueno, claro. ¿Qué pasa? Tuve un caso de una paciente que duró 3 meses en manía, 3 meses desconectada. Yo decía, ¿por qué no quiere regresar a la realidad? Ahí ya hay, cada caso, repito, es diferente. Dice, ¿qué está pasando en este caso? Porque parecía ser que por más medicamento, por más cambios y demás, no podía regresar. Entonces ya cuando analizo todo, me tardo, no sé, muchas sesiones en una familia muy extensa, ya me percato por qué no quería regresar. Eso es trabajar en su estado hipomaníaco, porque había pasado hipomanía, ya yo empezaba a trabajar con ella para jalarla y regresar a lo que no le gustaba, que era su contexto familiar y su realidad. Cada caso es diferente. Y como especialista, la verdad, son casos que a mí me gustan. No es como que me gusten mucho, pero se me hacen muy interesantes y sé que somos pocos los que trabajamos este tipo de problemáticas. Entonces, yo creo que vale mucho la pena conocer más, psicoeducarnos como especialistas también, no tenerle miedo y decir, bueno, tal vez no le tengo miedo, pero mínimo entra, lo detecto y lo sé canalizar y a quién lo voy a canalizar para que tenga un buen tratamiento. Claro, eso es lo más importante y creo que acabas de decir, o sea, un punto clave, ¿verdad? A nosotros, por ejemplo, yo en este caso, por ejemplo, yo no atiendo este tipo de situaciones, sin embargo, pues es muy importante saberlos, ampliar nuestro conocimiento y también, como decías, pues saber con quién, ¿verdad? Para que no haya para que no estemos como saltando también después para el paciente, estar saltando de un terapeuta a otro, es muy difícil, es muy complicado. ¿Por qué? Porque pues emocionalmente pues también se abren muchas puertas con los especialistas. Entonces, sí, pues son éticos, ¿no? Zapateros o zapatos. O sea, sale información para detectar y canalizar, que es lo que voy a hacer. Exactamente, eso es lo más importante. Así bueno, pues Sonia, me encantó platicar contigo el día de hoy. Creo que muy estructurada, me gustó mucho de saber, bueno, o sea, como muy específica y todo lo que nos compartiste. Bueno, dinos dónde te podemos encontrar.
que sepan las personas que si detectan alguno de estos casos, pues se pueden acercar también contigo y pues también dinos de tu podcast y pues bueno, todas tus redes Bueno, sociales y demás, y tu sí, centro. sí lo vi muy estructurado, pero era por el tema. Ya las demás créeme que a lo mejor ahí le meto más de No, hombre, no, flexibilidad. no, no, a mí no, o sea, te estoy diciendo que me gustó bastante, Me ¿verdad? gustó. Esa parte, Vale. porque es importante, porque hay cosas que si no empezamos a ser muy específicos, después nos creamos un millón de ideas, ¿no crees? Eso sí, aparte. Bien, bueno, Correcto. pues me pueden contactar en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook. Estamos como Centro Psicológico SAIP, PSAIP. Y a mí en particular estoy en Instagram como psicóloga Sonia Luna y en Facebook también como psicóloga Sonia Luna. También efectivamente Laura tenemos un podcast que se llama Hechos por Café con Sai y lo pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Y pues ya me encantaría más adelante ahora invitarte a ti para que estés acá con nosotros en un programa. Vamos empezando, nosotros tenemos apenas Claro. 9 capítulos y la intención es pues ir creciendo y llevar información a todas las personas. Ay, pues muchas gracias, Sonia. Gracias por estar aquí, por compartir el día de hoy con nosotros. Y pues bueno, yo te agradezco mucho, como dices, que no sea la primera vez y que a la otra nos echemos Sí. otro cafecito de otro tema diferente. Ahí vemos de qué platicamos también. Y pues bueno, te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí con No, hombre, nosotros. a ti, con todo y truenos, perdón, Ya con todo y sé, lluvia, más a gusto me estoy tomando mi café, realmente. exactamente, más rico, ¿verdad? Pues bueno, les agradezco mucho a todos los que nos estuvieron escuchando aquí en Un Café Contigo. Les recuerdo de seguirnos en nuestras redes sociales como @un café contigo y en mi Instagram también personal de psicoterapeuta, que es sic.lauracárdenas. Ahí nos encuentran y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta Claro luego. que sí. Cuídate mucho. Gracias. Bye.